la presencia de Javier Mina, de algunos insurgentes y algunos aventureros que luchaban por causas libertarias, vino a reavivar esa conciencia que parecía adormilada ya entre México, así con condenado a la resignación, y vuelve otra vez a despertar el entusiasmo por la causa independentista. Sí, usted lo notó con bastante certeza, Jacobo, a la muerte de Morelos en diciembre del 15. Bueno, Morelos había dado mucha guerra. Sí, cómo no. A las fuerzas realistas, mucha guerra. Tanto así que despertó el interés de varios militares europeos por la forma como un sacerdote podía manejar los hechos de guerra con supuestamente tanta facilidad como lo hizo Morelos. Se dice por ahí, no está comprobado, que Napoleón se expresó muy bien de Morelos, que con un par de generales como el cura Morelos, él conquistaba el mundo. No fue necesario, él tenía a Europa dominada a sus pies, sí. Aunque ya la muerte de Morelos también es la capitulación de Napoleón y la decadencia y la caída definitiva. En 1815 cae Napoleón y es llevado a la isla de Santa Elena, donde pasa 6 años de encierro y allí encuentra la muerte, en circunstancias verdaderamente trágicas, tristes para un hombre que alcanzó tanta grandeza, ¿no? Que fue el personaje de su época, el más influyente que hubo allá por el fines del siglo XVIII, principios del XIX. Pues por cierto, por estos días, Jacobo, es el 18 Brumario. Donde da el golpe de Estado. Da el golpe de Estado, depone a la convención, y bueno, pues él se unge como cónsul Napoleón en una fecha tan importante, por estos días. Por estos días, el Brumario era noviembre, ¿verdad? Era la bruma de noviembre, fue cuando el calendario revolucionario francés se implantó, pero pues no tuvo éxito. Después ya desapareció y se incorporaron al calendario que todos conocemos. Napoleón venía de una campaña exitosa en Egipto. En Egipto. Donde pues, pronunció aquella famosa frase que le menciona a sus soldados, ciudadanos, soldados franceses, 2000 años de... Os contemplan, ¿verdad? Sí, la civilización egipcia. Y trajo de allá monumentos, y trajo cañones, y trajo... Ahí creó el obelisco con el metal de los cañones que lograron. Pues eran los días triunfales de Napoleón y el terror de Europa en sí, ¿verdad? Porque además, pues como los franceses acabaron con la monarquía francesa, los demás monarcas tenían miedo que esto cundiera, se expandiera por toda Europa y cayeran cabezas como las de Luis XVI. Bien, pues esa fue la nota interesante que conmemoramos hoy. Por cierto, de Mina, por cierto, Jacobo, Mina el Mozo, el héroe de Navarra, sus restos están en este momento reposando en la columna de la Independencia, que está aquí en la avenida Reforma. Ahí están sus restos junto con otros héroes extranjeros. Está por ahí el señor Guillén de Lampart, irlandés, que en el siglo XVII hizo un intento primario por independizar a esta parte de América con respecto a la corona española. Exactamente, Guillén de Lampart también fracasó. Bueno, los intentos de separación de la Nueva España de la Vieja España empezaron muy temprano, ¿verdad? Entre los propios españoles. A los 2-3 años ya, con los encomenderos, ¿no? Ya no querían depender de España, sino formar un propio país, claro, para usufructo y provecho y privilegio de ellos. ¿Qué hubiese pasado, Jacobo, si esas gestiones emancipadoras, desde un punto de vista eminentemente comercial, por supuesto, porque ellos lo que querían era una mano de obra barata, regalada, como eran los indios encomendados? Y no tenía ningún amor por un país al que acababan de prácticamente de descubrir, ¿no? Ahí no había ninguna convicción patriótica, sino simplemente intereses muy particulares, ¿no? Hacer la Nueva España para nosotros, al margen de llevar algún privilegio para la población, de ninguna manera, ¿no? La verdad es que eran intereses particulares, un tanto espurios, y ahí participó también, años después, un hijo de Hernán Cortés.
Los dos Martínez participaron y en una mascarada, fíjese, como dijera Verdi, en un balo in máscara, fueron descubiertos por agentes secretos de aquella época, la conspiración para derrocar al virreinato reinante, o el virreinato que tenía el poder. Estos dos hombres, los hijos de Cortés Martín, el hijo legítimo, y Martín el bastardo, fueron desterrados de esta parte de América y se les impidió volver. Creo que podían volver 200 o 500 leguas, en lo más cercano a la Ciudad de México o a la República o al virreinato, vamos. Estaban así en el exacto contexto de la palabra desterrados. Y digo, afortunadamente para ellos no fueron ejecutados, porque pues, la ley de entonces llevaba implícito la ejecución, ¿no?, a todo movimiento que pretendiera algo contra la corona española. Uno era hijo de la Malinche, don Martín Cortés, hijo de la Malinche, y el otro no sé si no era de la Marcaida, ¿verdad? No, de Ana de Zúñiga, sí, porque Cortés, o de Hermosillo, algo así. Cortés tuvo varias damas en su vida, ¿no? Sí, como no, las hijas de Moctezuma, dos de ellas fueron, bueno, tuvieron intercambio carnal con él. Exactamente. Bueno, los maestros de historia, de historia de esa época, que estudian esa parte del virreinato, mencionan que hubo, durante lo que duró la colonia, que fueron casi 300 años, hubo 200 levantamientos armados, sí, unos pequeños y otros grandes. Se citan 100 desde este que iniciamos con los encomenderos, en el premio del programa, hasta el último, que fue la parte ya final de la lucha independiente. Exactamente. Bueno, pues vamos a platicar con el público. Don Jorge Gutiérrez de Azcapotzalco dice: no solo los ingleses acabaron con los nativos de América, también los españoles con los nativos de Argentina. Hernán Cortés fue un degenerado, de él no deberían de hablar. Mire, señor, su opinión es muy respetable, desde luego, pero yo creo que pues, tenemos que hablar de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que a usted le guste, de lo que le disguste. Pero Cortés es un personaje que no puede ser sustraído del contexto histórico universal. Estará presente siempre Cortés como bueno, como malo, como villano, como canalla, como expedicionario, como lo que usted quiera. Pero no es posible sacarlo de la historia. Y si hablamos de Cortés, porque nos preguntaron que cómo habían sido los días finales de este señor. Y entonces dijimos, qué triste, que si para México era un personaje odiado, en España deberían de levantarle un monumento, porque realmente Cortés hizo mucho por España, ¿no?, que era su tierra natal, y que sin embargo pues le pagaron mal, como le pagaron mal a Cristóbal Colón. De acuerdo. Y entonces el que usted nos pida que no hablemos de Cortés, pues no se puede. Se habla de personajes verdaderamente siniestros, se habla de Judas, se habla de Herodes, se habla de Pinochet. Siniestros, Torquemada, maestro. Torquemada. Nada más, qué tipo tan más siniestro. Y no está tan estigmatizado como Cortés. No. Y Cortés, bueno, hay que reconocerlo, al menos en este programa sí se ha reconocido, es el iniciador, la figura que inicia el pueblo de México. El pueblo de México, lo que somos ahora, raza mexicana. Ahora. Por eso nos apellidamos Gómez, Martín, González, Pérez, nos apellidamos... como el señor también, el señor Jorge Gutiérrez, pues el apellido es español, ¿no? Y hablamos el idioma español. Y la religión católica, que el 90 y tantos % de los mexicanos la profesan, pues vino de España, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos negar, y México no era México. En los límites que le conocemos ahora, realmente no había México. México se construye con la llegada de esos señores y se extiende hasta el norte no del país, sino más allá de nuestras fronteras. Lo que Cortés hizo realmente para la construcción, si usted quiere, no para un México de los mexicanos, pero sí para una nueva nación, que quizá para usufructo total de los españoles, pero esa es la realidad. No podemos negar esa sangre que nos corre por las venas, a menos que fuéramos auténticamente indígenas. Pues una persona que se apellide, no sé, Cacama, puede decir: yo no tengo nada de Cortés.
o de los conquistadores que vinieron en 1521, pero ¿cuántos sí tendremos sangre española, verdad? Pues muchos. Vamos a un corte.